Bien, entonces el tema que vamos a avanzar en esta oportunidad es el tema de inflamación y reparación. En realidad son dos temas que tienen mucha relación. Entonces, vamos a hacerlas en una primera y segunda parte. Ya vamos con la primera parte. Hablamos de la inflamación. Bien. Entonces, algunos conceptos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? La inflamación es la reacción de los tejidos vivos vascularizados, esta es la palabra clave, tejidos vivos vascularizados frente a una agresión local. La causa puede ser infecciones microbianas, agentes físicos o químicos, o bien la necrosis, ¿sí? Provoca esta reacción inflamatoria, puede causar. Existe la forma aguda, que es la inmediata, y la crónica, que pueden ir por separado, ¿no? Porque hay, digamos, procesos crónicos que empiezan así, desde ya, ¿no? Como un proceso crónico, ¿ya? Pero muchas veces es una evolución, ¿no? De lo que era la forma aguda y luego pasa a la cronicidad. El resultado final de este proceso inflamatorio es la reparación. De eso se trata, ¿verdad? Reparar al tejido dañado. Bueno, se puede ser la reacción inflamatoria. El agente lesivo es reconocido por las células y moléculas del anfitrión, del huésped. El agente lesivo, cualquiera que pueda hacer este, ¿no? Bueno, entonces las células que están ahí, digamos, en hilera, son los leucocitos, ¿sí? Y también moléculas o proteínas plasmáticas que tienen que llegar hasta el foco de agresión, hasta el punto donde se inició la agresión, ¿sí? Estos se activan, tanto proteínas como leucocitos se activan con la finalidad de destruir y eliminar al agente invasor. Bueno, una vez que concluye esta reacción inflamatoria, el tejido dañado es reparado. Pero esto no es tan como parecería entenderse así, ¿no? Inclusive desde el primer momento en que se produce la agresión, ¿sí? Ya hay intentos de reparación. No es primero una cosa y después otra, no. Van juntos, ¿sí? Ya al mismo tiempo que se están liberando sustancias que pueden producir muerte celular, necrosis, también se están produciendo sustancias que van a tratar de reparar, ¿no? Estimular, por ejemplo, a los fibroblastos, ¿sí? Que estos son los que se encargan de producir la matriz y células también. La matriz con la finalidad de producir, digamos, las zonas de reparación. Ahora, puede repararse en su totalidad si la lesión no es muy profunda, o bien puede haber cicatriz cuando hay, digamos, una amplia zona de muerte celular. Ahí sí ya las reparaciones se pasan a fibroplasia, que se llama, o cicatrización. Entonces acá vamos a ver el escenario y los protagonistas de la inflamación. ¿Cuál es el escenario? Es el tejido vascularizado, un tejido vivo vascularizado. ¿Y algún ejemplo de un tejido vascularizado que ustedes conozcan? Piensen en los tejidos básicos, el tejido vascularizado. ¿Cuál es? El tejido vascularizado, que se caracteriza por presentar vascularización. Tejido básico. Conjuntivo. Tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conectivo, ¿verdad? Ese escenario. ¿Ya? Y las células los vasitos que participan activamente en ese proceso inflamatorio es la microvascularización, porque son los que tienen las paredes más delgadas, vale decir, capilares principalmente, fémulas postcapilares, en fin. Bueno, entre las células están los mastocitos o células cebadas, que son fuentes de mediadores de la inflamación. Aquí estamos hablando de histamina, serotonina y otros más.
Los macrófagos, que son los encargados de remover, de limpiar la zona. Eso, digamos, en el escenario extravascular. Pero también hay que mencionar estos que van a participar en la preparación. Son los fibroblastos y las proteínas, ¿sí?, que van a formar parte de la matriz extracelular, que son las que se encargan de reparar. Bueno, entre las células que están circulando, entre las células circulares, los polimorfos nucleares o los neutrófilos son los primeros en salir digamos, del compartimiento vascular hacia los tejidos para neutralizar al agente agresor. Pero también están ahí los linfocitos, y no se olviden de los monocitos, que son los precursores de los macrófagos o linfocitos. Bueno. Luego tenemos las proteínas séricas, ¿no?, las proteínas plasmáticas. Acá tenemos una serie de proteínas proinflamatorias, ¿cierto? Están, por ejemplo, el sistema de complemento, medidores de inflamación, hay varias, el plasminógeno, el fibrinógeno, bueno, en fin, hay muchas proteínas plasmáticas que van a participar activamente en el proceso inflamatorio. Los monocitos ya comentamos, y también las plaquetas, que son muy importantes en la coagulación. Eso en el caso de que haya algún daño de la pared vascular, ¿cierto? Entonces, estos son los primeros en que van a participar en la hemostasia o coagulación, ¿cierto?, para evitar la pérdida de sangre. Entonces, este es el escenario, ¿sí? También acá nos menciona el músculo liso, el endotelio, en fin. La membrana basal del vaso, la lámina basal, para como quieran llamarlo, ¿sí? Bien. Entonces, entre las causas más frecuentes de inflamación están las infecciones microbianas, la necrosis de los tejidos, necrosis tisular, presencia de cuerpos extraños y también reacciones inmunitarias. Son entre las causas más comunes de inflamación. ¿Está bien? Entonces, la inflamación aguda, esta es la primera respuesta. Ahí dice, respuesta inmediata o temprana de los tejidos ante la agresión por un agente lesivo, ¿no? Este agente puede ser un agente infeccioso o bien un daño que haya sufrido el tejido, un corte puede ser, ¿sí?, una tricción, un trauma, en fin, cualquier cosa, ¿no? Daño tisular, daño del tejido. Tisular es relativo al tejido. En esta reacción intervienen, esto por favor entiéndase bien, en esta reacción intervienen fenómenos vasculares, o sea, cambios a nivel de los vasos. Y también van a haber reacciones a nivel de la célula, ¿no?, principalmente los leucocitos. ¿Ya? Acá se pone, digamos, en relevancia existen los tres signos muy importantes, que son los signos cardinales de la inflamación. Estos vamos a ver, no son el rubor, calor, tumor y dolor. Son los signos cardinales de la plaqueta de Celso. Son cuatro. Ya después hay una quinta más que después se le añadió, según Virchow, que se llama la impotencia funcional. Vamos a ver esto. De todas maneras, el reitero, los cuatro signos de Celso son el tumor, el rubor, calor y dolor. ¿Perdón? Tumor, rubor, calor y dolor. Tumor es el aumento de volumen de la zona. Rubor es ese color rojizo que tiene por la vasodilatación. El calor es porque se acumula la sangre y entonces la temperatura local aumenta. Y el dolor es por la acción que tienen algunos medidores químicos sobre las terminaciones nerviosas que están por ahí en la zona, ¿no? Entonces, eso es todo. Y la impotencia funcional, obviamente, un tejido dañado, inflamado, no va a funcionar igual que una estructura normal. Entonces, esa es la impotencia funcional por Virchow. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la redundancia. Acá tenemos, ya la conocemos a esta diapositiva, no es una pústula, es decir, pústula, sí, porque hay una colección de pus acá. Entonces, ven ustedes, aquí hay un aumento local de volumen. Ese sería el tumor, esto es por el edema localizado. Ese color rojizo que tiene acá, ese es el tumor.
Ahora, por la vasodilatación también localizada. Ahora, si ustedes tocan esta zona, van a ver que está caliente. Obviamente por el aumento de la vascularización de ese nivel. Y también puede sentir dolor en esa zona, con seguridad que sí, ya por la irritación de terminaciones nerviosas debida a cierto tipo de mediadores químicos de la inflamación. Bueno, y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos un epitelio, ¿sí? Ahí están viniendo los microbios para agredir, ¿sí? Estos microbios obviamente para agredir pueden agredir directamente liberando exotoxinas o endotoxinas que de alguna manera van a dañar el tejido, ¿no? ¿Sí? Pueden matar inclusive a la célula, produciendo el tejido necrótico, ¿no? Que también es una influencia para que se desate o desencadene el proceso inflamatorio. Acá tenemos nuestros soldaditos, nuestras células que están, son células residentes en realidad, ¿no es cierto? Que están ahí en los tejidos, siempre circulando, controlando. Ahí tenemos, por ejemplo, los histocitos cuando están en activo. Pero ya estos pueden activarse gracias a los productos microbianos, ¿no es cierto? Entonces estos se activan y se convierten en macrófagos con esa capacidad de fagocitar. Por otro lado, también podemos ver la participación de las células dendríticas, ¿no? Que son células presentadoras de antígenos. Estos que van a desencadenar una respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Entonces también acá dice reconocimiento por células centinelas residentes en los tejidos. Perfecto, eso es lo que estamos viendo acá. Ahí tenemos un mastocito también, que estos mastocitos tienen una serie de gránulos en su citoplasma que contienen también mediadores químicos, ¿no? Principalmente la histamina, que es un potente vasoactivo, un vasodilatador y aumenta la permeabilidad vascular. Bueno, en fin. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los mediadores químicos que de todo este problema sí están liberándose estos mediadores químicos y estos van a tener su repercusión en la vasculatura, ¿no? Todos estos son, digamos, eventos celulares de las células. Entonces, una vez que afectan a la vasculatura, ya vienen los cambios o los eventos vasculares, ¿no? Los cambios vasculares. Bueno, y esto ¿a qué nos va a llevar? A que el vaso se dilate, se ensanche, ¿no? Se ensanche. Eso se llama vascularización. Otro, eso se llama vasodilatación. Y al dilatarse muchas veces, estos van a permitir, ¿sí? que salga líquido, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Eso se llama aumento de la permeabilidad. Luego va a haber salida de proteínas que van a, digamos, participar en el proceso inflamatorio. Y luego también va a haber la leucodiapedesis o la migración del leucocito. Ahí tenemos que el monocito que en la circulación no tiene mayor participación, pero una vez que sale del vaso, llega al tejido, ahí sí se convierte en macrófago y su capacidad fagocítica es muy importante. Lo mismo los neutrófilos, ¿no? que salen al poco de conflicto. Por una parte. Por otro lado, también ya se están dando intentos de reparación. Aquí los microbianos son muy importantes, porque ¿cuál es su misión? Tratar de detener que ese problema no avance más, tratar de focalizar el problema, ¿sí? Que no avance más, así como los policías, cuando hay huelgas, paros, bloqueos, tratan de mantenerlos ahí en su lugar, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre acá, con la reparación, que no haya mayor daño a ese nivel. Bueno, entonces vamos a hablar con mayor detalle sobre las reacciones vasculares en la inflamación aguda, o sea, los cambios a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Durante la inflamación aguda, ¿sí? Vamos a poder observar cambios en el flujo y el calibre vascular. Un cambio del calibre vascular es la dilatación, la vasodilatación, eso estamos de acuerdo. Ahora, chicos, cuando los vasos están en una situación de normalidad, ¿sí? existe un flujo de la sangre que va circulando por ahí. Ese tipo de flujo normal se llama el flujo larinal. ¿Por qué?
ya, porque los elementos formes o figurados generalmente van a viajar, o está el término, ¿no? Van a ir por el centro, digamos, del flujo, ¿sí? Por el centro del flujo. ¿Ya? Y cerca a las paredes, casi al endotelio, solamente es plasma, ¿ya? No hay elementos figurados, ¿no? Esa es la característica de un flujo laminar, ¿ya? Es cuando se ve en un riachuelo, en una sequía, ¿no? Cómo el agua se mueve, ¿ya? Producir una serie de ondas, una serie de una forma, ¿no es cierto?, de correr. Ahora, ¿qué pasa si ese canal que estamos viendo se ensancha? Hay una vasodilatación, comparándolo. Entonces, ese flujo ya no va a ser igual. Ya va a haber, digamos, una disminución en la velocidad del flujo, porque se ha ensanchado el lecho vascular. ¿Ya? Entonces va a haber un ralentizamiento, si ustedes quieren, se ralentiza el flujo. Y eso hace que se pierda el flujo laminar. ¿Ya? Entonces es una tranquilidad increíble, es un remanso. ¿Ya? Es un flujo bastante suave, tranquilo. Entonces eso altera el flujo laminar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que los elementos formes van a tender, ¿sí?, a irse hacia las paredes, ¿sí?, hacia el endotelio. Y eso es grave. ¿Ya? Pero también es favorable, porque gracias a eso, ¿sí?, en el proceso inflamatorio estamos hablando. En el proceso inflamatorio es favorable, pero no en condiciones normales. ¿Sí? En el proceso inflamatorio, porque ahí se van a pegar, digamos, van a marginarse, llamémoslo así, sobre todo los leucocitos, ¿no? Los oligonucleares y los monocitos, justamente para buscar un espacio y salir de la pared, ¿sí?, atravesar la pared del vaso y llegar hasta el sitio de conflicto. ¿Está bien? Eso es importante. Bueno, entonces, esta vasodilatación está inducida por los mediadores químicos, ¿no es cierto?, con el consiguiente aumento del flujo. El flujo aumenta, ¿sí? Aumenta la permeabilidad, o sea que entre célula endotelial y célula endotelial, que antes estaba bien cerradita, ¿sí?, había complejos de unión que mantenían cerrado ese espacio, ¿sí?, empiezan a abrirse, inclusive con la misma dilatación, ¿no es cierto? Ese ensanchamiento va a hacer que se hagan las uniones interendoteliales, y eso de alguna manera va a favorecer primero que salga líquido, ¿no es cierto?, que salga líquido, y también salgan las proteínas, ¿no?, que son moléculas pequeñas, proteínas plasmáticas proinflamatorias, ¿ya? Y después ya hay otros cambios más que van a permitir que las células emigren, ¿ya?, que las células emigren a través de ciertas hendiduras que se producen. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Bueno, entonces acá miren, como ha habido esos cambios a nivel del flujo, ¿sí?, ha habido éstasis del flujo vascular, eso dijimos, ¿sí? Entonces las células, sobre todo los neutrófilos, tienden a colocarse, a unirse a las células endoteliales, ¿no es cierto? Se acumulan ahí en la pared del endotelio vascular. Entonces acá eso es lo que estamos viendo, miren. En la circulación normal, los elementos formes viajan o van, si circulan por el centro, ¿no? En cambio, cerca a la pared, aquí están las células endoteliales con sus núcleos, etcétera, solamente es líquido, ¿no? Líquido, y eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Acá estamos viendo, sí, la comparación de lo normal con un proceso inflamatorio. Ahí estamos viendo el lecho microvascular, el extremo arteriolar o arterial, y aquí el extremo venoso. Estos son los capilares. Ahí vemos. Aquí hay algunas células centinelas que están presentes, ¿no? Están siempre ahí. Bueno, entonces, cuando se produce el proceso inflamatorio, hay cambios en el flujo. El flujo quiere decir la cantidad de sangre circular, y el calibre es el tamaño del vaso. Entonces, hay aumento tanto en el flujo como en el calibre, y eso es lo que estamos viendo acá, aumento, ¿ya?
hay mayor salida de leucocitos. Aquí estamos viendo cómo van saliendo líquido y proteínas plasmáticas. Bueno, cuando sale solamente suero, líquido agua, se llama trasudado. Pero cuando ya ese líquido es rico en proteínas, se llama exudado. ¿Ya? Exudado, trasudado. Bueno, entonces sigamos viendo acá. Bueno, ahí estamos viendo un vaso normal, ¿sí? Un vaso normal. Entonces, un vaso capilar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Estos son los vasos capilares, son los vasos de intercambio, ¿verdad? Porque estos se manejan gracias a dos presiones, ¿no es cierto? Una que es la presión hidrostática en el extremo arterial, y el extremo venoso es la presión coloidosmótica o también se llama oncótica, ¿no es cierto? La presión hidrostática está dada por la bipedestación, por la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que los líquidos, ¿sí? Los líquidos con más nutrientes y oxígeno principalmente, puedan atravesar, salir. Son moléculas tan pequeñitas que gracias a la presión hidrostática, estos salen para nutrir a otros tejidos, como por ejemplo el tejido epitelial, que es un tejido totalmente avascular, ¿no es cierto? Entonces se van a tener que nutrir por lo que sale de acá. Es por eso que estos lechos vasculares son muy profusos justamente en ese tejido que se llama la lámina propia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Es el tejido subepitelial. Es un tejido laxo que tiene muy pocas fibras. ¿Ya? Entonces es un tejido laxo. Por eso, digamos, por ahí es muy fácil que se muevan proteínas, se muevan líquidos. No tienen, digamos, obstáculos, ¿no es cierto? La difusión se llama eso. Entonces, ha salido líquido en este extremo, en el extremo arterial, gracias a la presión hidrostática. Entonces, ¿qué va a pasar? Las proteínas, acá solamente se dio agua, ¿verdad? Suero. Acá las proteínas se han concentrado bien, llegando hacia el otro extremo, que es la presión venosa, o el extremo venoso. Entonces, esta condensación, no condensación, sino agregación o aumento de la concentración de proteínas, también ejerce otra presión, que es la presión coloidosmótica u oncótica. Entonces, esta presión hace que el líquido regrese hacia el espacio vascular en condiciones normales. Entonces, con el regreso de los líquidos, van a llegar los desechos y van a entrar también los gases ya utilizados, ¿no? como el dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente. ¿Ya? Ahora, cuando se produce alguna alteración de todo esto, ¿no? Tenemos un aumento de la presión hidrostática, digamos, hay un aumento, por alguna razón. ¿Ya? Puede ser algún coágulo, algún obstáculo que no permite una buena circulación, y en cierto sector aumenta la presión hidrostática, y esto permite que haya mayor salida de líquidos, pero de líquidos solamente, de líquidos. Entonces, cuando es solamente líquido se llama trasudado. En ese caso, bueno, digamos, la concentración de proteínas no es muy digamos, determinante, entonces, pero de alguna manera va a disminuir o se va a mantener la presión oncótica o coloidosmótica del plasma. Ahora, ¿qué pasa cuando hay aumento de la permeabilidad? Cuando ya se separan las uniones interendoteliales, de las células interendoteliales. Bueno, entonces acá ya pues aprovechan también de salir las proteínas juntamente con el líquido. Entonces es un líquido rico en proteínas. Entonces a esto vamos a llamar el exudado. Y esto es lo que ocurre en la inflamación. ¿Ya? Estos cambios pueden ocurrir en muchas situaciones. ¿Ya? Donde no precisamente hay una inflamación, pero puede ocurrir una trombosis, hipertensión, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, cuando hay inflamación, siempre vamos a tener ese líquido del tumor que habíamos visto en la tetra de adolescencia. Se trata de un
exudado. ¿Está bien? Bueno, entonces mecanismos del aumento de la permeabilidad. ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Aquí estamos viendo una pared vascular, la luz y las células de conducción informada. Ahí está, ¿sí? La membranita basal. Está bien. Ahora, ¿cuál puede ser una causa? La retracción de las células endoteliales. Miren, estas células se contraen. Entonces, eso al contraerse las células hacia su línea media, ¿sí? Hacia su punto medio, ¿sí? Hace que haya separación de sus extremos. Entonces, esto va a permitir que haya se abra una especie de ventana que va a permitir la salida. Entonces, esto va a ocurrir cuando hay liberación de histamina, por ejemplo. De histamina por los pastorcitos, ¿sí? Y otros mediadores, ¿sí? Es rápida y de vida corta. Esto dura minutos. Este es un mecanismo. Otro mecanismo es la lesión endotelial. Ahora, ¿qué pasa en la lesión endotelial? Estas células, los neutrófilos, como les decía, cuando hay aumento del flujo, estos tienden a marginarse, a colocarse, digamos, a sobreponerse, si vale el término, sobre las células endoteliales. Y muchas veces la unión de estas membranitas y la interacción de sus moléculas de adhesión hacen que el neutrófilo se active. Y al activarse, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que contiene el neutrófilo? Enzimas, necesitan sus gránulos, ¿no es cierto? Y esos gránulos, al liberarse, sí, van a obviamente dañar al endotelio, lesionarlo. Y eso hace que se pueda producir también otras ventanas más, por donde pueda aprovechar la salida de líquido con proteína del exudado, ¿no es cierto? Entonces, acá puede ser causada por quemaduras térmicas, nos mencionan, ciertas toxinas bacterianas, ¿sí? Este mecanismo es rápido también, pero puede tener acción prolongada, puede durar de horas a días. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Acá estamos viendo un proceso inflamatorio, digamos, de su punto alto. Miren, este es un pulmón. Estos son los tabiques pulmonares, ¿no? Este es un alveolo. El alveolo está lleno de neutrófilos, pero en las paredes, en las alveolares o tabiques, sí, vemos la dilatación. Miren estos vasitos, estos capilares. Están bastante congestidos. Se puede ver, ¿no?, que está más dilatado. Y hay salida, hay migración de células hacia los espacios alveolares, ¿cierto? Entonces, esta vasodilatación es un indicador de que está ocurriendo, sí, un fenómeno vascular, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno vascular que ocurre en primera instancia es la vasodilatación, el aumento del flujo, y luego viene el aumento de la permeabilidad, ¿ya? El aumento de la permeabilidad vascular, la salida de líquido, el exudado que hay. ¿Sí? Cambios celulares, ¿sí?, que van a ocurrir durante este proceso. Bueno, esto se refiere al reclutamiento de leucocitos hacia los sitios de inflamación, hacia los sitios de conflicto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Extravasación, la salida, la migración a la leucodiaferesis. Extravasación, la salida de los leucocitos, ¿sí? Perdón. Y estos van a ir a atacar directamente, ¿sí? Van a ir a atacar directamente hacia los invasores, hacia los gérmenes patógenos. Entonces, una vez que tienen su contacto con el germen patógeno, ¿qué es lo que van a hacer? Su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Comérselo. Pero para que eso ocurra, tiene que existir una serie de hechos, ¿no?, que vamos a ver eso, ¿no? Bueno, y eso tampoco es tan fácil, ¿no? Para que el leucocito llegue hasta el punto de conflicto, tiene que ocurrir, hay un fenómeno que se llama la quimiotaxia, ¿sí? Quimiotaxia. Es un gradiente que hace que los leucocitos, una vez se han salido del vaso, que han salido al migrado, ¿sí?, tienen esa tendencia, tienen ese olfato de llegar hasta el sitio donde hay el problema. Bien, entonces, es un gradiente químico eso que los atrae, esa atracción, ¿sí?, de donde está ocurriendo el conflicto hacia
leucocitos, y estos leucocitos de esa manera pueden llegar al sitio de contacto. Esto es de quimiotaxia, digamos, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió antes de que ocurra la extravasación, la migración, ¿cierto? Habíamos dicho que hubo un aumento en el flujo. Ese flujo aquí lo que ha hecho que el flujo se altere, alteración del flujo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué dijimos que va a ocurrir? Que los elementos formes, los leucocitos, tiendan a irse hacia la periferia, ¿sí o no? Bueno, entonces ese fenómeno se llama la marginación. Y como los leucocitos son esféricos, ¿sí? Empiezan a rodar así como las canicas en el piso, ¿sí? Empiezan a rodar por la superficie endotelial, así ruedan, ¿sí? Hasta que finalmente se detienen en un punto donde realmente puedan encontrar un espacio o una abertura donde puedan salir. Bueno, entonces la marginación por parte de los leucocitos son pues tramos muy cortitos, ¿no? Que van a ir rodando hasta que finalmente se detienen. Bueno, ¿qué pasa luego? Una vez que se detienen, entonces buscan el modo de salir, buscan el espacio por donde salir y se va a producir la leucodiaferesis, ¿ya? Es la salida de los leucocitos hacia los tejidos. Bueno, y ahora, de acá, una vez que han salido al tejido, tienen que ir a buscar, digamos, dónde se está produciendo el problema, ¿no? Y eso lo hacen gracias a una atracción por un gradiente químico, ¿no es cierto?, que se llama la quimiotaxia, ¿sí? O sea, van a migrar, digamos, hacia el sitio del la quimiotaxia. Bueno, eso es importante que tengan en cuenta. Aquí estamos viendo un vasito bastante dilatadito. Y vean ustedes los leucocitos, cómo se marginan. Ahí están. Acá se ve muy bien la marginación. Estos ya han migrado. También este pulmón. Miren, cantidad de neutrófilos. Prácticamente se está produciendo una zona de necrosis licuefactiva. Bien. Aquí estamos viendo lo mismo. Esto es vasito. Acá vemos algunas celulitas, cómo van deformándose. Y tienen esa característica, los leucocitos, que tienen una gran capacidad para deformarse y se deforman, tienen movimientos amiboideos que se llaman así, como las amebas rectas, ¿sí? Emiten pseudópodos, ¿sí? Para ir atravesando el espacio pequeño que pueden tener para atravesar la pared del vaso. Entonces, y eso lo hacen porque tienen un citoesqueleto muy rico en estas proteínas contráctiles, ¿no? Como la actina. Bueno, entonces esto es lo que ocurre en la inflamación. Ahí tenemos nuestro leucocito, que tiene obviamente esto cuando hay ahí, digamos, el estímulo, ¿sí? de que está existiendo un problema infeccioso, ¿no? Entonces estos empiezan a activarse, empiezan a expresar, así se llama, ¿sí? Sus moléculas de adhesión. Entonces vean ustedes cómo tienen la tendencia de marginarse, de ir hacia la periferia, ¿no? Entonces ahí están sus moléculas de adhesión. Bueno, entonces a un principio estas moléculas no son tan fijas, no agarran así tan firmemente, ¿no? Simplemente permiten que pueda rodar este leucocito a través de la superficie del endotelio, ¿no? En ese fenómeno que dijimos que se llama el rodamiento. La marginación viene el rodamiento. Bueno, entonces, ¿qué pasa por parte de las células endoteliales? Que también van a expresar moléculas de adhesión. Acá son principalmente las selectinas. No nos vamos a ir con mucho detalle, ¿no? Porque hay selectinas que están sintetizadas por parte de las plaquetas, otras por parte de las células endoteliales. Bueno, eso no es importante, ¿ya? No quiero que se confundan, ¿sí? Bueno, pero es importante entonces estas moléculas de adhesión, ¿sí? Van a interactuar con las de las
moléculas de superficie del leucocito. Del leucocito. Al principio no son tan firmes como les decía, que van a permitir que rueden, ¿no? Que no sean tan fijas, ya que rueden, hasta que va a llegar un momento en que sí, ¿ya? Se van a activar una serie de moléculas que estas sí detienen al leucocito, ¿sí? En este momento se denomina la adhesión, porque aquí ya no rueda más, se detuvo y se detuvo, ¿ya? Y se va a detener en un punto donde pueda, digamos, abrirse paso a través de una unión interendotelial y atravesar, ahí está, atravesar, ¿sí? La pared endotelial. Esto es la leucodiaperesis o la transmigración, como se llama así. ¿Ya? Entonces, una vez que han salido al tejido, estos van a tratar de olfatear, ¿no? Van a olfatear dónde se está produciendo el problema. Entonces, estos van a llegar hasta el sitio de conflicto gracias a ese gradiente químico producido por algunos mediadores químicos también, ¿sí? Entre ellas están las quimiosinas, ¿sí? Que es este fenómeno, se llama la quimiotaxia. La quimiotaxia, así es. Bueno, aquí estamos viendo los microbios, ¿no? Lo que están produciendo los patógenos. Aquí también han salido algunos monocitos, o bien los residentes, ¿no? Los macrófagos, las células fijas, ¿no? Los histocitos del tejido conectivo, que están ahí residentes, ¿no? Entonces, a esta salida, así en gran cantidad de leucocitos, se llama el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento. Van a reclutar, ¿ya? Y esto sale, pues, obviamente, de los vasos sanguíneos. Bueno. Bien. Entonces, algunos detallitos que podemos ver hoy en problemas de los antiinformáticos. Bueno. Ahora, es importante que durante el rodamiento, sí, las moléculas que participan por parte del leucocito son unas proteínas que se llaman las proteínas Sialyl-Lewis 10, Sialyl-Lewis 10, así se llama, ¿sí? Estas, de color azulitas, ¿cierto? Bueno, entonces estas celulitas, ¿sí? Van a intercambiar con las selectinas, ¿ya? Y las selectinas, como les digo, no son de esas moléculas que se agarran, no, simplemente es de paso, que van a permitir el rodamiento. ¿Está bien? Bueno, pero también aparte de las glucoproteínas, estas Sialyl-Lewis, existen las integrinas, que aquí están inactivas, ¿sí? Que llegan un momento y justamente las que inducen a que estas se activen son estas quimiosinas. Entonces la integrina se activa, ¿sí? Y una vez que se activan, ya se van a unir a estas otras moléculas de adhesión, que son las ICAM, moléculas de adhesión intercelular, se llaman así, las ICAM, que son de distintos tipos. Entonces acá ya se produce una adición, o sea, una unión fija, ¿no? Que es el preámbulo, ¿sí? A la transmigración o leucodiaperesis. Entonces, ¿están entendiendo esta partecita? Bien. Reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación. Vamos a referir un poquito lo que hemos visto. Para el proceso de reclutamiento de los leucocitos es necesaria la participación de moléculas endoteliales y de adhesión de leucocitos, ¿sí? O sea que aquí hay una interacción, ¿no? Participación de moléculas, tanto las que brinda el endotelio como las que brinda el leucocito. Bueno, entonces en la fijación, digamos, en la marginación básicamente, ¿sí? Y en el rodamiento del leucocito sobre el endotelio, esta está mediada por las selectinas, por parte del endotelio, selectinas. Bueno, la adherencia firme de leucocitos al endotelio está mediada por las integrinas, por parte de los leucocitos. ¿Ya? Y por parte de las células endoteliales, ¿cuáles serían? Las proteínas ICAM. Son muchas, van a encontrar ahí todo un menú. ¿Ya? Bueno, entonces es importante que
estos me mencionaron. Las selectinas inactivas, ¿sí?, se encuentran dentro de unos unas organelitas en la célula endotelial. Se llaman los cuerpos de Weibel-Palade, donde aparte de estas, las precursoras de la selectina, también tienen algunos factores de copulación, el factor 8, no es importante eso. Entonces, una vez que hay el problema ya de esta reacción inflamatoria, entonces salen, ya ahí se expresan en la superficie de la selectina, ya, para que se produzca la alginación y el rodamiento, ¿sí? Eso es importante que tengan, por lo menos esa idea, ¿sí? Bueno, varias citocinas promueven la expresión de ligandos de selectinas e integrinas, ¿sí?, favoreciendo el proceso de reclutamiento leucocitario. Entre ellas habíamos dicho que sí participan las quimiosinas. Veamos aquí justamente lo que les decía. Estos son los cuerpos de Weibel-Palade en la célula endotelial. Entonces, con el proceso inflamatorio se han liberado, ¿sí?, la histamina, ¿no?, por parte de las células cebadas, y la trombina que llegó por parte de las proteínas del suelo. Entonces, fíjense, las selectinas salen de los cuerpos de Weibel-Palade y se expresan en la superficie. Entonces, estas tienen una interacción muy importante con las moléculas del leucocito, que son las glucoproteínas seril-Lewis, o seril-Lewis. Entonces, esto va a permitir la marginación y el rodamiento. Bueno, esto en una situación, ¿cierto? Ahora, por parte de las células endoteliales, existen otros estímulos, ¿no?, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, ¿sí?, que estos estimulan a la activación o expresión de las moléculas ICAM en la célula endotelial. Y las quimiosinas por parte de que tienen su efecto, digamos, en estas integrinas del leucocito. Aquí que estaban inactivas, aquí se activan. Entonces, estas integrinas tienen una perfecta, digamos, engranaje con las moléculas ICAM. Entonces, aquí se va a producir la adhesión ya total, ya no se mueve. Bueno, acá, como decía, rodaba simplemente, pero acá ya no se mueve. O acá, perdón, acá es donde se movía, pero acá ya no, porque se han activado las integrinas gracias a la acción de las quimiosinas. Bueno, las quimiosinas, dice acá, son pequeñas proteínas producidas por varios tipos celulares, leucocitos, macrófagos activados, que actúan principalmente como quimioatrayentes para algunos leucocitos, para la quimiotaxia. Entonces, las quimiosinas estimulan el reclutamiento de leucocitos en inflamación y controlan la migración normal de células a través de los tejidos. Entonces es importante también ejercer su participación en el control de la migración de estas células. Entonces, estas quimiosinas se producen por estímulos inflamatorios y también se pueden liberar o formar constitutivamente, o sea, de forma normal durante la organogénesis, ¿no?, durante el periodo embrionario. Bueno, entonces, eso en cuanto a las quimiosinas. Acá estamos viendo, miren estas aberturas, estas ventanas, ¿sí?, y acá la salida, la salida. Acá la histamina, que es un vasoactivo. Vasoactivo significa que aumenta la permeabilidad y también es un vasodilatador. Entonces, esto permite la salida de leucocitos, ¿sí?, el reclutamiento, ¿sí?, la activación de macrófagos. Miren cómo están estos macrófagos totalmente activados. Y aquí está el proceso inflamatorio. Ahí están los genes patones, ¿sí?, que van a ser atrapados y neutralizados por la acción de los fagocitos. Bien. Bueno. Quimiotaxia y activación leucocitaria, ¿sí?
Entonces salieron los bichos, o las células, salieron hacia el tejido. Entonces estos leucocitos que salieron van a moverse, como les decía, con movimiento nevoideo, orientados por un gradiente químico. Siempre ese gradiente químico ya es lo lleva hacia ayuda para llegar al punto de conflicto, ¿no? Es la quimiotaxis, ¿sí? Entonces, los mediadores químicos estimulan la lesión leucocito endotelial, eso mismo, digamos, y la transmigración también. Histamina, necrosis, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, por ejemplo. Entonces hemos visto ya. Los leucocitos se activan por estímulos quimiotácticos, o sea, por acción de los agentes quimiotácticos, ¿sí? Que activan los sistemas enzimáticos de membrana y proteínas contráctiles intracelulares. Ahí está el ejemplo. Los microfilamentos de actina, ¿sí? Dando lugar al movimiento celular. Primero emigran los neutrófilos y luego los monocitos. Eso es lo que ocurre. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, se está produciendo un pinchazo, una aguja, un corte, bueno, cualquier cosa. Entonces, juntamente con este evento llegan gérmenes patógenos. Y estos gérmenes patógenos lo que liberan son, digamos, estos factores, son moléculas solubles que se llaman, ¿no es cierto? Que estos van a mandar señales, ¿sí? Principalmente hacia las células residentes, ¿no? Hacia las células que están normalmente acá, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que llamaban? Los centrales, centinelas, que están ahí. Entonces, estas van a liberar una serie de mediadores químicos que van a tener su efecto sobre los vasos sanguíneos, sobre la microcirculación, provocando los fenómenos vasculares, fenómenos celulares, y eso va a tener su resultado en la salida, ¿no? Reclutamiento y migración de leucocitos. Y estos leucocitos, una vez retirado el estímulo, acá se produce un corte de coágulos. Estos van a participar en la preparación. Primero, acabando con los patógenos, ¿no? Que mientras haya carga de los gérmenes, bueno, va a persistir el proceso inflamatorio. Pero una vez que se los acabe, bueno, ya no pasa nada. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, entonces, una vez que se han movido los leucocitos, han llegado al sitio de conflicto, y en el sitio de conflicto, ¿quiénes estaban? ¿Con qué se van a encontrar? Y con los microbios, ¿cierto? Con los gérmenes patógenos, con los elementos extraños. Entonces, lo primero que van a hacer los leucocitos es reconocer y fijarse hacia esos patógenos. Entonces, acá necesitan, o sea, es necesaria la participación de receptores fagocíticos. ¿Y cuáles son de estos decretos los más importantes, digamos? Están acá, los receptores de manosa de los macrófagos, que sí se los sabía en la regla. Receptores pluma, receptores de manosa de los macrófagos. También tenemos receptores depuradores de los macrófagos. Y también receptores de opsonina. Bueno, las opsoninas ya vamos a verlas enseguida con mayor detalle, que son el fragmento FC de la IgG y la fracción C3b del complemento. Una vez que se han fijado, han reconocido, ¿sí? La partícula, ¿sí? Se une al receptor del fagocito y este va a ser internalizado, va a ser fagocitado, ¿no es cierto? Y una vez que lo fagocita, se va a producir la formación del fagosoma, que después se va a fusionar con un lisosoma ya dentro del citoplasma del macrófago, ¿sí? Y se forma el fagolisosoma. Y ahí se produce la digestión, de los bichos estos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más podemos hablar de acá? Fases de la fagocitosis. Bueno, una vez que han sido ingeridos, se ha formado el fagosoma, fagolisosoma, ¿cómo van a ser destruidos estos elementos, ¿no? Los microbios, o lo que queda de microbios.
sea lo que sea. Existen entonces su destrucción y degradación. ¿Ya? Entonces hay mecanismos, miren, hay mecanismos dependientes del oxígeno, lo que se llama el estallido oxidativo y la participación de estas enzimas que son propias de los neutrófilos, las mieloperoxidasas, así se llama. Y también existen mecanismos independientes del oxígeno, como es esa proteína bactericida, que produce aumento de permeabilidad, la lisocima, ¿sí? otra sustancia que hidroliza el glucocálido, sobre todo de los microorganismos, ¿sí? La lactoferrina, que es otra enzima degradativa, ¿sí? La proteína básica principal que está en los eosinófilos, ¿cierto? Se encuentra en los granos de los eosinófilos, y otras defensivas, ¿no? Que en realidad son enzimas, todas son enzimas que participan en la destrucción y degradación de los patógenos. Bueno, y en la degradación posterior, ya digamos el tiro de gracia, es donde intervienen algunas enzimas lisosomales, enzimas hidrolíticas, básicamente. Bueno, estas son las fases de la fagocitosis. Primero es el reconocimiento y fijación. Aquí está el bicho. Ahí tenemos el receptor, ¿sí? El receptor y aquí tiene, miren, su molécula, ¿sí? que facilita su reconocimiento. El segundo paso es el englobamiento. Hace esta operación la membrana celular, se deprime, ¿sí? Formando una especie de cavidad, y que finalmente le envuelve, ¿no? Formando el fagosoma, con el bicho. Acá tenemos los lisosomas que están en el citosol, el citoplasma, ¿sí? Esta y las estas se fusionan, estos dos, para formar el fagolisosoma. Y en este interior, ¿qué va a ocurrir? No, estas son enzimas lisosomales. Bueno, acá ¿qué ocurre? Dice acá hay reacción, el estallido oxidativo. Uno por parte de las oxidasas de los fagocitos y otro por las mieloperoxidasas. Entonces, ahí tenemos, esta es la molécula que se llama la nicotina adenina difosfato, que es degradada por la oxidasa, ¿sí? de los fagocitos. Y en esta reacción, miren, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno se va a convertir en el ion o el enanión superóxido. Y acá con todo lo que hemos visto, ¿no? que para la formación de especies reactivas del oxígeno, ¿no? Luego, gracias al superóxido dismutasa, se convierte en peróxido de hidrógeno, y luego con la reacción de Fenton hay liberación de ion hidroxilo, en fin. Lo mismo, la mieloperoxidasa más el cloro también producen esto, ¿no es cierto? El hipoclorito se llama. Entonces, todo esto es lo que va a ser tóxico para el bicho, ¿no es cierto? Para la materia, y la van a degradar, ¿cierto? ¿Ya? Por otro lado, existe la participación del óxido nítrico, que hay la arginina, que es un aminoácido, ¿sí? Que gracias a esta enzima, ¿no? Que es la sintasa del óxido nítrico, así se llama, ¿ya? O óxido nítrico sintasa inducida, se llama así. Esta actúa sobre el óxido nítrico produciendo otro compuesto que también es tóxico, ¿no? Que es el peroxinitrito. Aquí también participa, aquí tenemos la oxidasa del fagocito, ¿no? que bueno, también va a participar para producir radicales o especies tóxicas, ¿no? Como el amino superóxido, que participa en la producción o en el ensamblaje de este producto que es bastante tóxico, el peroxinitrito se llama. Entonces ahí se destruye, ahí está destruido el bicho este. Y por último tenemos acá las enzimas lisosómicas
que le dan el tiro de gracia, las enzimas lisosómicas. Entonces ahí se produjo la destrucción y la degradación, ¿sí?, del microbio. Bueno, bastante sencillito esto. Ahí está el macrófago, ¿sí? El macrófago. Cuando está activado, emite esta serie de pseudópodos que se encargan de atrapar a los microbios. Ya los reconoce enseguida y los traen hacia sí para englobarlos. Lo que estamos viendo acá es un proceso de inflamación aguda activa, pulmón también. Miren, aquí están en las paredes alveolares los cambios vasculares. Se ven acá bien, los vasos muy digitados, muy convertidos. Aquí cómo han salido el reclutado de los bichos, ¿no? Esto debe ser un proceso agudo, una neumonía aguda, la neumonitis aguda. Bueno, vamos a otro punto. Los famosos mediadores químicos de la inflamación tienen dos orígenes, ¿no es cierto? En las células, ¿sí?, y también en el hígado, ¿no? Estos productos que van directamente a la circulación. Bueno, vamos con los celulares, con los que se originan en las células. Existen ya mediadores que están preformados y se encuentran en gránulos de secreción de muchos leucocitos principalmente. Están listos, están ahí preparados. ¿Ya? Los preformados, digamos. Porque hay otros que tienen que haber el estímulo de un proceso inflamatorio para que se produzca, para que se forme. Entonces, estos son los recién sintetizados, o también se llaman sintetizados de novo, así se llama, de novo, con B chica. Entonces, acá veamos de qué se trata cada uno de estos. Perdón. ¿Está bien? Bueno, los mediadores, dice acá, los preformados, los que están ya están presentes, ¿sí? Tenemos acá la histamina, que su origen está en los mastocitos, basófilos, plaquetos. La serotonina, principalmente en los plaquetos. Y las enzimas lisosomales, obviamente, en los lisosomas de los fagocitos, como los eutrófilos, macrófagos. Y las que se van a sintetizar después que ocurra un proceso inflamatorio, ahí tenemos varias. Por ejemplo, estas que son las prostaglandinas, todos estos que se llaman, ¿sí?, leucotrienos y prostaglandinas, que son metabolitos del ácido araquidónico. Metabolitos del ácido araquidónico, ¿sí?, ya que se van a producir en todos los leucocitos, plaquetas, células endoteliales, las prostaglandinas principalmente, y los leucotrienos en todos los leucocitos. Otro mediador químico es el factor activador de plaqueta, ya que se van a producir en todos los leucocitos, células endoteliales. Especies reactivas de los eros, especies reactivas del oxígeno, en todos los leucocitos. El óxido nítrico, hemos visto en los macrófagos. Citocinas, linfocitos, macrófagos, células endoteliales. Entonces son los preformados y los recién sintetizados. Los plasmáticos, ¿no?, los que se están circulando, que su fuente principal es el hígado. Entonces, estos se pueden producir por activación del factor 12, el factor beta. Y aquí tenemos dos sistemas que son los más importantes. Es el sistema de la cinina con su producto que es la bradicinina, y el sistema de la coagulación, ¿ya?, donde se producen estos mediadores durante la fibrinólisis. La fibrinólisis es cuando el coágulo se disuelve, ¿no?, para la disolución del coágulo. Y luego tenemos la cascada del complemento, la activación del complemento. Entonces tenemos aquí en el complemento fracciones que realmente participan en el proceso inflamatorio. Ahí está el C3A-C5A, también conocidas como anampidoxina. Luego tenemos la C3B, que es una opsonina. Acuérdense de opsonina. En la fagocitosis es importante. Y por último, el complejo de ataque de Bergamo, así que es una molécula bastante grande. Bien.
Vamos a ir viendo esto, ¿no? La histamina, por ejemplo. Se detectan en masocitos, basófilos y flagelos. ¿Cuál es su efecto? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Son los vasoactivos más potentes. Se liberan por acción de agentes físicos, ¿sí? Reacciones inmunitarias, principalmente dependientes de la IgE, alergia. También por estímulo de anafilotoxinas. ¿Se acuerdan de las anafilotoxinas mexicanas? Que son productos de la activación del complemento. No se olviden de eso. Anafilotoxinas, ¿sí? Y otros factores de liberación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. La serotonina tiene caracteres similares a la histamina, o sea, vasoactivo. Se encuentra en plaquetas y también en células neuroendocrinas, por ejemplo, en el sistema digestivo, en el sistema puro, ¿se acuerdan? Son vasoactivas, perfecto. Se liberan en la agregación plaquetaria, eso durante la hemostasia, ¿no? La coagulación, o en contacto con la colágeno. Esto cuando se rompe, ¿sí? Se rompe la membrana basal, entonces la colágena de la membrana basal puede activar, ¿no? Activar a las plaquetas, hace que se agregue. La trombina, que es una proteína plasmática, ¿sí? Y también la presencia de inmunocomplejo. El binomio antígeno y anticuerpo. Ese es un inmunocomplejo. Bueno, entonces vamos viendo cada uno de estos. El sistema de complemento. Son proteínas séricas que se activan en cadena, chicos, ¿sí? Todo esto es lo más importante, ya es el resumen, ¿sí? Todas convergen, o sea, las vías de activación son distintas, ¿sí? Entonces, esas vías de activación, las tres convergen en la escisión, en la activación, se van las redundancias, ¿sí? De la proteína C3 o de la fracción C3, para iniciar una vía lípica, una vía de destrucción común, ¿ya? Entonces, acá se van a producir una serie de componentes activos, ¿ya? Pero digamos, el objetivo final es formar una molécula grande que se llama complejo de ataque de membrana, el CAM, complejo de ataque de membrana, ¿sí? Que es una estructura que perfora a los microorganismos u otro tipo de células para destruirla, no paralizar. Es una lisis. Bueno, ese es el objetivo principal, ¿sí? Pero existen otras funciones biológicas, ¿sí? De las distintas fracciones del complemento, durante la activación del complemento. Habíamos hablado de que hay fracciones que producen fenómenos vasculares, como la vasodilatación, aumento de permeabilidad. Aquí hemos hablado de la C3A, o la fracción C3A del complemento. Esas son dos fracciones acá, la C3A y la C5A, que también se las conoce genéricamente como anafilotoxinas. Fracciones que participan en la fagocitosis, principalmente en la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Se preguntarán ustedes. Resulta que los fagocitos, para que se facilite su digestión, entonces se unen. También los anticuerpos tienen una función muy parecida, ¿cierto? Es como si para comer su panchito le pusieran mayonesita, quesito, para que sea más delicioso, ¿no? Bueno, es lo que pasa. Al bicho también se los opsoniza, o se los prepara. Entonces, de esa manera se facilita, ¿sí?, el englobamiento, ¿ya? O la fijación, o la interacción entre el fagocito y el patógeno, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, también participa en la quimiotaxis, ¿ya? Y la activación de los leucocitos, principalmente la fracción 5A, que es una anafilotoxina, la fracción C5A. Significa que está activada, ¿ya? Bueno. Y también existe otra, ¿no?, que es el famoso complejo de ataque de membrana, ¿sí?, que va a provocar lisis de algunas células, como células tumorales, células infectadas con virus, ¿sí?, células tumorales, decía, y otras bacterias, ¿sí?, que es el complejo de ataque de membrana. Bueno, la activación del complemento está estrechamente controlada por proteínas reguladoras de esa cadena, ¿sí?, asociadas a células y otras proteínas circulares. O sea que no es una cosa así nomás
todo está bien controlado, bien moduladito. Cosa de que no haya respuestas exageradamente que puedan dañar o que sean muy tenues que no sirvan para nada, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con el sistema del complemento. Para que se active este sistema existen 3 vías, ¿no es cierto? Las 3 vías, digamos, que son las prototipos, llamémoslo así, ¿ya? Y hay otra que es la de YAPA. Bueno, la vía clásica se activa principalmente cuando los anticuerpos, miren esto, cuando los anticuerpos IgG o IgM se unen a antígenos en la superficie de un patógeno. A ver, entiendas eso bien, por favor. Cuando anticuerpos del tipo IgG o IgM, ¿sí?, se unen a antígenos que están en la superficie de un patógeno. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esto va a dar lugar a la iniciación o a la activación de la primera fracción, ¿no es cierto?, el C1. ¿Ya? Las fracciones van del C1 al C9. ¿Ya? Del C1 al C9. Pero no se desencadenan así, primero el 1, después el 2, no. Es un poquito desordenada, pero así es la cosa. No tengo. Esta es una forma, ¿no?, para activar. La otra forma es la vía de la lectina o de las lectinas. La lectina o la lectina. Esta forma de activar, digamos, es parte de la inmunidad innata, ¿no?, con la que nosotros nacemos. Esta vía se activa cuando la lectina de unión a la manosa, manosa es un azúcar, ¿no?, es un hidrato de carbono. Cuando la lectina se une a la manosa, ¿sí?, que se ve así, ¿no?, lectina de unión a la manosa. Entonces, se une a los carbohidratos. Estamos entendiendo bien. La lectina, ¿sí?, la lectina. Esta lectina es una molécula que tiene atracción por ese hidrocarbono, que aquí es la manosa. Entonces tiene un punto de unión que se llama la MDL, o la MDL, ¿sí? Entonces, ese quiere decir lectina de unión a la manosa, que se va a unir a la manosa, o a manosa, es igual. Bueno, entonces este proceso se lleva a cabo en la superficie de microorganismos, ¿sí? La lectina, no se olviden, la lectina. Es una molécula que está presente, que es parte de la inmunidad activa, ¿sí? Y tiene, digamos, esa tendencia de unirse a elementos que están en la superficie de algunos microorganismos, como ser la manosa. Bueno, a mí no sé si entiende un poquito más. Y la otra vía es la vía alterna o alternativa. Se activa espontáneamente por hidrólisis de la proteína C3. O sea, directamente acá es la proteína C3 que se hidroliza, no se activa. ¿Ya? Entonces, esta proteína que está en el plasma, ¿no es cierto?, y proporciona una vía de amplificación constante para las otras 2 vías. Bueno, acá el punto, digamos, de la parte estrellas es la C3, ¿no? Y eso decíamos acá, ¿no es cierto? Todas convergen en la activación o escisión de las proteínas C3 para iniciar una vía lípica, una vía de destrucción común, que termina formando el complejo de ataque elemental, participando en la destrucción del patógeno. Entonces, la estrella de acá es la C3. Bueno, perdón. Y esta de YAPA que les decía es la formación del complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Es la fase final común de todo este chiverío, no de toda esta cadena. Entonces, ¿cómo está formada por 1, 2, 3, 4, 5 moléculas? La fracción C5, C6, C7, C8 y C9 van a provocar la lisis de la pared, de la membrana del microorganismo. Y acá tenemos un día para divertirnos más. Las vías de activación, la alternativa, la clásica y de la lectina. Esto me ayuda un poquito a entenderlo. La alternativa, ¿no es cierto?, es donde directamente el AC3 espontáneamente se activa, ¿no es cierto?
Entonces ahí está la C3, se fracciona. ¿Ya? Una fracción grande que es la C3B y una fracción chiquita que es la C3A. Estas tienen sus receptores con la superficie de los microorganismos. ¿Ya? Bueno, esta es la vía clásica. Ahí tenemos el microbio, ¿sí? Y acá tienen sus antígenos, este es el antígeno del microbio, ¿no? Que existen ya anticuerpos específicos para este anticuerpo para este antígeno, ¿no es cierto? Produciéndose, digamos acá, la unión del antígeno, como que se llama el inmunocomplejo. Entonces esto directamente va a afectar al C3 y se desencadena el resto, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, esto es importante, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque si vemos acá, es acá el C3, miren, que gracias a esta enzima, la C3 que rechaza, se va a fraccionar en la C3A, ¿sí? Que dijimos que es una anafilotoxina, ¿verdad? Y la C3B, ¿qué es? ¿Qué hace la C3B? Que se une a la superficie del microbio para facilitar su fagocitosis. Entonces, las anafilotoxinas participan en la inflamación. La C3B participa en la fagocitosis, en la ozonización. Bueno, y la C3 todavía va a sufrir una nueva degradación a través de la C5 convertasa. ¿Y qué va a pasar con la C5 convertasa? Fracción del C5 en dos fraccioncitas, la C5A y la C5B. La C5A juntamente con la C3A forman parte de las anafilotoxinas que van a participar en la inflamación. Y la C5B, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a desencadenar a la C6, C7, C8, C9 para formar el complejo de ataque de la membrana, ¿sí? Que es como un cilindro, ¿sí? Que va a perforar la pared del bicho, ¿sí? Del microorganismo para luego producir la leche. Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Acá tenemos el complejo seguro de la primera fracción, que es por donde empieza, ¿no? La vía clásica, por eso es clásica. ¿Ya? La alterna empieza directamente por el C3, esta empieza por el C1. Entonces, estos siempre van a funcionar a través de la unión del antígeno más un anticuerpo. Esta es la forma en que se produce toda la cascada. Y la vía de la lectina, ¿ya? Digamos que en las superficies de los microorganismos, perdón, ahí está el antígeno, ¿no? Y estos antígenos pueden, unirse a este hidrato de carbono, este carbohidrato que es la manosa. Entonces, la lectina se une al carbohidrato, ¿sí? Entonces, se produce la activación gracias a esta lectina fijadora de manosa. Y eso es lo que hacen es activar a la C3 convertasa para que ocurran todos estos fenómenos. ¿Está bien, chicos? Así es como medio complicadito, ¿no? Pero para que primero. Bueno, sigamos. Luego tenemos el sistema de la coagulación, ¿sí? Activa el sistema de cininas, ¿sí? Por una parte. Por otro lado, activa también la cascada de la coagulación. Esto termina en que se activan las plasminas, que son proteínas activas, ¿sí? Pero activan a las proteínas que son las precursoras. Por ejemplo, de la plasmina es el plasminógeno y de la trombina es la protrombina. Entonces, además de estas, de la plasmina, el sistema de la plasmina, trombina, ¿sí? También activa el sistema del complemento que hemos visto. ¿Qué pasa con el sistema de la cinina? ¿Sí? Se activa o funciona por la activación del factor de Kallman, el factor 12 de la prestación, que se activa por el contacto en superficies, como se ve, puede ser de la colágena 4 que está presente en la membrana basal. Y finalmente este sistema libera a la bradicinina, que es
mediador químico que tiene efectos, ¿no? Proinflamatorios, como se produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, contrae el músculo liso y además esa es la que se encarga de irritar las terminaciones nerviosas y producir dolor. Bueno, entonces, resumiendo, ¿no? El sistema pirinolítico nos va a activar principalmente la plasmina, ¿no? La plasmina sérica. En el proceso de la coagulación, la trombina. ¿Ya? La trombina es la que... ¿Cuál es la función de la trombina? Convertir el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina ya es el cuadro, ¿no? Y en ese proceso hay una serie de liberación de productos, ¿sí? De productos. Entonces, estos productos son los que se encargan de digamos, coadyuvar en la inflamación, ¿no? Funcionan como mediadores químicos. Se llaman los fibrinopéptidos, se llaman. Bueno, eso es. A ver, veamos, ¿qué más ocurre acá? Ahí está. Agentes relacionados con la lesión. Estamos viendo el sistema de la coagulación. Acá tenemos superficies con carga negativa. Por ejemplo, en la membrana basal tenemos el colágeno y la elastina. ¿Ya? Y también algunos glucosaminoglutanos. Lipopolisacáridos bacterianos. ¿Ya? Cristales de urato de sodio. Y algunas otras enzimas, como la tripsina y plasmina. Sí, son enzimas degradativas. Bueno, todas estas pueden activar al factor Hageman, el factor 11 de la coagulación. Ahora, una vez que está activado, ¿qué acciones va a tener este factor de Hageman? El plasminógeno, que es inactivo, la va a activar, la va a convertir en plasmina. ¿Y esta plasmina qué funciones tiene? Participa en la fibrinólisis. ¿Qué sería la fibrinólisis? Ahí está. Degradación de la fibrina. Por último, también puede afectar, participar en la activación del complemento. ¿Ya? Activando principalmente al C5. Dando como resultado el C5A y, ¿por qué no, el C3A? Que son las anapirotoxinas que tienen participación vital. Bueno, por otro lado, activa otra enzima, que es la calicreína, que esta va a participar en la generación de algunas cininas, ¿no es cierto? Que son también los fibrinopéptidos, ¿no es cierto? Y la formación del coágulo. ¿Por qué? Porque activa la protrombina, trombina, y la trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina. Y ahí se forma el coágulo. Bueno, hasta ahí, digamos, con eso. El ácido, los metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un fosfolípido de la membrana celular, que gracias a la activación